Para empezar, quisiéramos consultar al experto petrolero Henry Llanes, a quien le damos la bienvenida. Él se encuentra allí en los estudios de la capital. ¿Cómo calificaría él las políticas empleadas en Petroecuador durante el gobierno de la Revolución Ciudadana, donde se decidió la participación de la Marina para eliminar la corrupción de esa entidad, donde también se determinó un agresivo plan de inversiones para que no decaiga la producción petrolera? Con estos dos puntos de partida, buenos días, Henry Llanes. Buenos días, Lenín. Un cordial saludo al país. Bueno, yo diría que las políticas del régimen en materia petrolera han sido un fracaso, porque poner, por ejemplo, al personal de la Marina a que maneje la actividad petrolera, que requiere después del colegio de la secundaria 6, 8 o 12 años de estudio, de especialización en maestrías y posgrados, era una enorme equivocación ponerlos a ellos que realicen políticas de explotación petrolera, políticas de producción, políticas de refinación y políticas de comercialización. Es como decirle a un ingeniero petrolero o a un ingeniero geofísico o a un geólogo que vaya a dirigir la Marina, que vaya a dirigir técnicas de guerra y técnicas de seguridad en el mar y que conozca todas las técnicas del mar. Ese será un absoluto fracaso de ese ingeniero. Por lo tanto, ese símil de comparación es correcto para decir que la Marina fracasó totalmente en Petroecuador. Y yo diría el propio presidente de la República, porque él cree que manejar la política petrolera es cambiarle de nombre a Petroecuador. Ahora se llama ET Petroecuador. Tenía 3 filiales, hoy dejaron sin filiales, pero nuevamente están contratando otro estudio para crear 2 nuevas filiales. Ellos quieren buscar los cambios y las transformaciones en las ramas y no en el tronco del árbol. Y ahí está la gran equivocación, y yo coincido con la calificación del doctor Alfredo Pinargotti de que el presidente ha tenido 7/20 en materia petrolera, si no es menos, ¿no? Porque el país cada vez pierde miles de millones de recursos en materia petrolera por estas equivocaciones en el manejo de esta actividad tan importante para el Ecuador. Henry, pero dejemos algo en claro. ¿A cuánto asciende la cifra de la inversión o del gasto realizado durante estos 5 años de gobierno? A ver, vayamos por partes. Por ejemplo, en el caso de Sacha, hicieron el convenio con PDVSA, que fue un absurdo que ningún ecuatoriano o ecuatoriana que teniendo un yacimiento tan rentable, el mejor yacimiento del Ecuador, lo haya entregado a PDVSA para que lo explote PDVSA, y obviamente entregándole una serie de ventajas a favor de PDVSA, ¿no? Eso solamente en el Ecuador sucede, porque en el caso de PDVSA le incrementaron los costos de producción y una serie de condiciones favorables a PDVSA, pero contrarias al país. Por ejemplo, sobre la curva base, la producción diaria del yacimiento y sobre todo los costos, ¿no? que prácticamente se iban a triplicar o a cuadruplicar los costos comparados los que puso PDVSA en el contrato frente a los costos de Petroecuador. Por ejemplo, al cabo de los 10 años, el costo de producción del barril de petróleo de PDVSA en el yacimiento Sacha era aproximadamente $7. Algo absurdo, cuando históricamente en Petroecuador ha sido de $2.50, $3, ¿no? Ahora, este es el caso de Sacha, el que usted nos está graficando. ¿Esto se ha replicado en todo el escenario petrolero nacional? En todo el escenario, porque dice usted, mire, el mayor fracaso es la de la nueva refinería para procesar crudos en el Ecuador. Haberse le ocurrido al presidente de la República y a su gobierno querer construir una planta de refinación de petróleo en Manta, en la provincia de Manabí, por $12.300 millones, y que le adjudicaron a la empresa que va a hacer los estudios a dedo sin licitación el contrato por $450 millones. Hacer eso realmente solamente se le ocurrió a quien no sabe de petróleos, porque primero llevar a Manta una refinería de esa magnitud, que significa que en el caso del petróleo, si eso llegara a construir, habrá que llevarlo por barco desde Balao a Manta, y si no es por ese lado, habrá que construir un nuevo oleoducto en la ruta Santo Domingo a Esmeraldas, en ese tramo, un nuevo oleoducto a Manta, que eso costará 600, 800 millones de dólares. Luego hay que incrementar costos para desalinizar el agua de mar, el agua salada. Bueno, entonces no son los $12.300 millones, sino más son estos costos que acabo de mencionar. Y eso es realmente una locura, porque el Ecuador no tiene 12.000 millones para construir esa refinería, y luego no hay una inversión extranjera que quiera ponerle $12.000 millones para que se construya una planta de refinación ahí. Eso fue realmente una equivocación, un error, que el país lo tiene hoy
entrampado en unas importaciones que para este año van a ser de 4.100 millones de dólares en diésel, en gasolina y en gas. Henry, el presidente de la República no está contento con el trabajo de la estatal petrolera. No es la primera vez que llama la atención a funcionarios de esta entidad. En esta ocasión ha sido la calidad de los combustibles lo que lo ha molestado. No sabemos si en función de una ironía o si lo decía en serio, llegó a plantear medidas radicales en uno de sus enlaces sabatinos de este mes. Lo invito a escuchar. Petroecuador ya me empiezan a funcionar como una empresa eficiente. O veremos pues si le damos la razón a los privatizadores y privatizamos Petroecuador. Pero yo no voy a aguantar tanta ineficiencia que ni siquiera se preocupan de mejorar la calidad de los productos y siguen envenenando al pueblo ecuatoriano. Son unas cosas urgentes, fundamentales que hay que hacer en este país. No sé cómo no lo hicieron los otros gobiernos, no sé cómo no lo hicimos antes nosotros mismos. Lamentablemente todavía tengo la inercia burocrática. Petroecuador sigue siendo burocracia. Llama la atención que en 5 años, o mejor dicho que 5 años después de iniciado el gobierno, sigamos con este tipo de problemas. ¿Por qué digo esto? Porque el presidente continuamente repite que los cambios en el país deben ser extraordinariamente bien, los debe hacer extraordinariamente bien y extraordinariamente rápido. Pero parece que no le hacen caso. En buen romance, en circunstancias normales, el gobierno ya habría terminado su periodo y no se habría corregido los problemas de la estatal petrolera. ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que pasa? Para liderar un proceso, mi querido Lenin, el país sabe que uno tiene que conocer la realidad. Si uno no conoce la realidad, no puede tomar políticas y definir claramente la visión y los grandes objetivos que uno se empeña en una determinada actividad. Y el presidente, claro, en materia petrolera no la conoce, por eso que se equivocado. La principal responsabilidad es del señor presidente, no es de los trabajadores. Aquí se lanza la piedra y esconde la mano. Sucede que el problema de la mala calidad de los combustibles, mi querido Lenin, el país viene soportando, o viene produciendo, o el Estado ecuatoriano viene produciendo combustibles por un lapso de 18 años, desde 1993 al año 2011. Por 18 años el Estado ecuatoriano viene produciendo combustibles de mala calidad, y que esos productos de la mezcla de los crudos, cuya política es de los gobiernos, incluido el actual. Yo tengo 3 informes publicados en este libro que se llama Contratos Petroleros, ¿ya? Y sucede, contratos petroleros, ¿ya? Y sucede que en uno de los informes, solo le voy a leer la parte pertinente, mi querido Lenin, después de que señalan los técnicos que en la refinería de La Libertad solo puede procesarse crudos de 29 grados API, que en la refinería de Esmeralda solo puede procesarse crudos de 28 grados API, y sin embargo le vienen incorporando desde el año 1993 en adelante a la refinería de Esmeraldas crudos de 25 grados API, de 24 grados API y últimamente de 23 grados API, y ese es el grave problema del Ecuador. En la parte pertinente dice una comisión integrada por los ingenieros Nelson Jiménez, Iván Nieto, Valdivieso, Pazmiño, Cárdenas, entre otros, dicen: de seguirse procesando en la refinería Esmeraldas petróleo crudo de 24 grados API, se obtendrían naftas de baja calidad, las mismas que, de no ser tratadas adecuadamente para la preparación de las gasolinas, acelerarán el deterioro del parque automotor y medio ambiente, con el consecuente costo económico y ecológico para el país. Le explico al país brevemente. Sucede que las refinerías Esmeraldas y La Libertad fueron construidas para procesar crudos livianos, no para procesar crudos mezclados como actualmente se lo viene siendo. Durante 20 años que se entregó crudo de buena calidad a la refinería de Esmeraldas y La Libertad, y en el caso de Esmeraldas, el 90% de los productos eran productos limpios, en el caso de la gasolina, en el caso del diésel, es decir, no requerían de importarse otros productos para mezclarlos y poder comercializar en el Ecuador. Sucede que a partir de los años 90 se toma la decisión de explotar los crudos pesados en la región amazónica que venían extrayéndose a través de las compañías petroleras, y los gobiernos toman la decisión equivocada de mezclar un crudo de buena calidad con un crudo de baja calidad. Es como mezclar arroz de buen grano con arroz quebrado, o papas buenas con papas podridas, ¿no? Y entonces, exacto, eso es lo que pasó. El producto final, la gasolina y el diésel, que empezó a salir de la refinería de Esmeraldas y de la refinería de La Libertad, empezamos a tener un producto de muy mala calidad. Sobre todo la de Esmeraldas. Mire que como digo, 90% era de gasolina y diésel de buena calidad cuando se entregaba crudo liviano, y el 10% eran residuos.
Viendo los años 90, las cosas se invierten. 50% son de productos de blancos pero de mala calidad, es decir, diésel y gasolina de mala calidad, y otro 50% es residuo. Y ese residuo, para transformarlo por hoy, se lo tiene que mezclar con diésel internacional y poderlo exportar. ¿Se imagina usted los enormes contrastes de esta política que ha sido negativa para el Ecuador, de la cual son responsables los gobiernos, incluido el presidente Correa? Ahora, Henry, en referencia a la mala calidad de los combustibles, esto es lo que el gobierno plantea. Escuchemos al presidente. A ver, me dicen que no tenemos listo todavía el... Vamos ahora sí. Dice el premium de 500 partes por millón. Acá estamos apuntando. En Europa son 10 partes por millón. Queremos ir al menos a 500 partes por millón. Actualmente tenemos 7.000 partes por millón. Ustedes respiran azufre. Estamos esperando los estudios definitivos para ver el costo final de una mejora sustantiva de la calidad de nuestros combustibles. Si es demasiado el costo, tendremos que hacerlo paulatinamente. Probablemente tendríamos que, en consenso con el pueblo ecuatoriano, ver si se aumenta 5 o 10 centavos al costo del diésel. También esto hay que mejorarlo con la gasolina. Para una mejor comprensión de nuestros televidentes en lo que refiere a la mala calidad del diésel y de la gasolina, el presidente señala que en Europa tienen 10 partes por millón, 10 partículas por millón, y aquí estamos en 7.000 partes por millón, una diferencia de casi 100 a 1. Claro, es una locura, por eso que las ciudades están siendo envenenadas, ¿no? Y usted ve el hollín en los pasos de nivel, en los túneles. Aquí tenemos en Quito, en la avenida 6 de diciembre, en las paradas de la Ecovía, y paradójicamente se llama Ecovía. Si usted ve los bordillos de las veredas, son negras de hollín. Bueno, ese hollín que está en las veredas de esas paradas, así como en los túneles y en los puentes, en los edificios, en las árboles, está en nuestra garganta, está en nuestra sangre, está en nuestros pulmones, porque respiramos esa contaminación de la emisión de gases de los hidrocarburos en las ciudades de Quito y Guayaquil y en todas las ciudades del Ecuador. Henry, usted ha dicho que esto no viene de ahora, y lo conocemos, viene desde gobiernos anteriores. Claro. Ahora, de un 100%, ¿qué porcentaje es responsabilidad del gobierno del presidente de la República? Tratemos de ser justos en este análisis. Sí, los 4 años y medio, con toda objetividad, los 4 años y medio. Porque en 4 años el presidente Correa, en vez de impulsar el proyecto de Manta, lo que debe hacer es impulsar un proyecto de construcción de una nueva refinería de alta conversión catalítica, o de alta conversión tecnológica para procesar crudos pesados, crudos medianos, hacer una nueva refinería para procesar crudos. Los ingenieros petroleros entienden y conocen, de 10 grados API en adelante, o de 15 grados API en adelante, porque esa ha sido la tendencia de los crudos que se han ido extrayendo por parte de las compañías. Bueno, con una simple lógica, lo que se va a construir es esa nueva refinería, con un valor de $4.000 millones. El presidente Correa, si se hubiese empeñado a construir esa nueva refinería desde enero del año 2007, ya tuviéramos una nueva refinería inaugurándola. Y en el Oriente, además. Y en el Oriente. Una refinería de 100.000 barriles de petróleo. El presidente plantea una forma desesperada que dice que tiene que importar más combustibles para mezclarlos con los que se producen en el país y bajar ese envenenamiento que daña el parque automotor del Ecuador, y que alguien podría inclusive demandar, porque penalmente hay un capítulo de daños ambientales, pues la gente no lo ha hecho. Mire usted que el diésel y la Cámara, en el año 2007 el diésel lo importó en $2.19. ¿A cómo lo venden en el Ecuador? La venía en menos de $1. En el año 2008 lo importó en $2.98, casi $3. En el año 2009 en $1.81, y en el año 2010 $2.29. En el caso del gas, un cilindro de 15 kilos, en el año 2007 un cilindro de 15 kilos lo compró en 11,43. En el 2008 lo compró un cilindro de 15 kilos en 12,53. En el 2009 un cilindro en $7,22. Y en el 2010 $9,60 el cilindro de gas de 15 kilos. Entonces, ¿qué quiere hacer el gobierno? Importar combustibles más caros. ¿Sabe cuánto hemos importado en estos últimos 4 años? ¿Cuánto ha importado el gobierno? Porque yo no he importado, ¿no? El gobierno ha importado en el año 2007 $2.606 millones. En el año 2008 $3.278 millones. En el año 2009 $2.403 millones. En el año 2010 $3.925 millones. ¿Sabe cuánto ha importado Correa
en los 4 años, que es la responsabilidad que él debe asumirla. 12.213 millones de dólares. ¿Cuánto va a importar en el año 2011? 4.100 millones de dólares. Sume todo esto, son 16.300 millones de dólares. ¿Y eso es lo que cuesta una refinería? No, una refinería de 100.000 barriles de petróleo, 4.000 millones de dólares. No 12.000, con 4.000 millones de dólares. Queda bastante claro. Queda bastante claro. Puede haber construido una nueva refinería, mi querido Lenin. Hemos tocado diversos temas y ha quedado bastante claro cuál es el criterio de Henry Llanes respecto a la política petrolera del actual gobierno.